Buenos días, soy el pastor Martín Valda, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en Lipa, Perú. Y en esta mañana es una bendición poder estar entrando a sus hogares a través de este medio y también dando a conocer el mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a meditar en el Evangelio según San Marcos y hemos estado orando, buscando al Señor para poder dar este mensaje, y el Señor nos ha llevado a este Evangelio tan importante porque es el que marca el ministerio del Señor como un ministerio de acción, de poder, y por todas las manifestaciones y acciones que se manifiestan a lo largo de su ministerio relatado en este Evangelio, que dicho sea de paso es, según los estudiosos, el primer evangelio, del cual luego los otros evangelistas tomaron los datos para poder escribir sus propios evangelios, vale decir Mateo, Lucas y Juan. Así que lo consideramos importante por el contenido y vamos a estar meditando, estudiando este evangelio a lo largo de las siguientes semanas, si el Señor lo permite. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor dirección en esta mañana, que sea su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, hablando a tu corazón, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, para confrontarnos con la importancia de asumir ese mismo rol. Ya hemos hablado en la carta a los Efesios sobre el llamamiento, sobre la esencia, sobre la identidad que tenemos nosotros como iglesia del Dios viviente, y ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, revelación y sobre todo el poder aplicar estos principios. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que sea ministrando nuestras vidas, que sea dando luz, Señor, y revelación, Padre, dándonos claridad en cuanto a lo que es tu propósito, y Padre, ver en el ejemplo máximo que es nuestro Señor Jesucristo, que es, Señor, la estatura, la plenitud de todo, el poder llevar a cabo, Señor, lo que tú nos demandas como iglesia, como hijos tuyos, en este tiempo, Señor, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos, Señor, en que realmente el mundo necesita de una manifestación gloriosa de tu poder, de tu presencia, en cada vida, en cada hogar, en cada ciudad, en el mundo entero. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor, una vez más, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, en esta mañana vamos a leer los primeros 8 capítulos y lo hemos titulado este primero lo que es el anunciar, el preparar el camino para la venida del Señor. Creemos que el Señor Jesucristo viene pronto. Ya lo hemos estudiado a lo largo de varias semanas, meses y ya hasta años, casi durante estos 2 años de pandemia y un poco más, porque ya antes de la pandemia, el Señor nos mostró que iban a venir tiempos complicados, tiempos difíciles, aunque no se avisoraba, nadie se imaginaba lo que iba a pasar a lo largo de estos 2 años, y menos en caso de una pandemia, prácticamente una cuarentena que se prolongó por mucho tiempo, un encierro, realmente no una cuarentena, sino un encierro que se da durante mucho tiempo. El Señor nos fue guiando a orar por nuestra nación, por la iglesia, y de esa manera nos fue preparando. Hemos dicho muchas veces de que prácticamente lo único que nos ha aportado a nosotros, hablando personalmente y como iglesia, la pandemia ha sido ciertas restricciones, simplemente el salir, porque ya estábamos experimentando algunas situaciones de algunas limitaciones
en el asunto económico, en el asunto también ministerial, pero como lo han venido experimentando muchas iglesias, y como que eso no nos afectó mucho, porque también inclusive durante algunos meses que estuvimos todavía en un local alquilado, ya estábamos transmitiendo por este medio los cultos paralelamente, y eso fue como una preparación para que luego se estableciera como algo ya estable. Es decir, durante estos casi 2 años hemos estado en muchas iglesias transmitiendo por este medio los mensajes, los cultos, los devocionales y las diferentes actividades como iglesia. Entonces, pero ellos como que solamente lo grababan y después lo subían a YouTube. No era algo directo, algo inmediato, algo que se hacía online, y se conectaban muchos miembros de las iglesias. Algunos no estaban preparados aún en esta modalidad, y como que en el camino han ido aprendiendo, al igual que nosotros también, pero ya teníamos algo de cancha, algo de práctica, ¿no? Al menos el Señor nos permitió ir aprendiendo, y ahora estamos conectados al 100% por este medio. Entonces, como que ya nos fue preparando, nos fue aclimatando a esta situación de restricciones que estamos viviendo. Y vemos que la importancia de poder llegar con el Evangelio, de poder manifestar el poder de Dios a través de todo creyente, de toda persona que dice ser realmente un hijo de Dios, y aquel que está todavía inconsciente, o aquel que nuevamente ha vuelto a esa situación de aletargamiento, porque también a través de este tiempo mucha gente ha despertado espiritualmente. Muchos se han dado cuenta de que sus vidas no estaban dando la talla, por decirlo de alguna manera, en su nivel espiritual, y empezaron a buscar de Dios y se han consagrado, se han rendido más al Señor, y Dios los está usando tremendamente. Pero otros que empezaron, vieron que quizás esta era ya la última recta final, como algunos lo han titulado en algunos de sus mensajes, ¿no? Y ya van como 50 rectas finales y todavía no se manifiesta en sí la consumación de los tiempos, porque la Biblia nos dice que esto es principio de dolores. No nos dice que ya son los dolores de parto, sino principios de dolores. Son como las contracciones, ¿no? De una mujer que está por dar a luz. No es en sí ya los dolores de parto. Entonces solamente son principios de dolores. Pero luego, al ver como que la cosa se ha estabilizado nuevamente, han dejado atrás las promesas, fundados en el temor, en la inmediatez, en ver que se están dando las señales de una manera más periódica, más permanente, más constante de lo que nos dice la palabra. Como que entraron a buscar al Señor, pero inclusive fueron afectados también por este virus, vieron, como se dice, la muerte cara a cara, y se dieron cuenta de que sus vidas no estaban andando en línea con la palabra de Dios, y entonces se acercaron a Dios, pero ahora como que han vuelto al relajo. Nosotros conocemos varias personas que dijeron: pastor, sí, yo quiero estar ahí, yo quiero. Ahora que no podíamos congregar, nos querían congregar. Ahora que no podíamos hacer muchas actividades, querían estar de alguna manera presencial. Y los invitábamos a conectarse por este medio, y esporádicamente lo hacían, y luego ahora ya ni aparecen. Promesas: sí, yo sé que le he robado al Señor, sé que no le he servido, ahora quiero hacerlo. Bueno, otra vez se sumaron. Entonces vemos de que es importante, mis amados hermanos, mantenerse constantes. La palabra nos exhorta a eso. Pablo nos dice que seamos constantes, que perseveremos. El Señor dice que tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Entonces el Evangelio de Marcos nos dice mucho de eso,
nos habla de la inmediatez. Una de las palabras que es clave en este evangelio es inmediatamente, al instante, ¿no? Y muchas palabras sinónimas al respecto. Entonces, no habla mucho en sí de detalles, habla de lo que Dios, lo que Jesús hacía mientras empezó su ministerio. No nos habla de la genealogía para demostrarnos que Él viene de una estirpe real, como descendiente de David, sino que nos habla como siervo. Nos habla, el Evangelio de Marcos está prácticamente enfocado a lo que es la cultura romana, una cultura que se fundamentaba en el poder y se fundamentaba también en la acción. El Imperio Romano era un imperio activo, conquistador, donde se manifestaba el poder de sus ejércitos, de su gobierno. Entonces, que claro, todo lo ejercían bajo la férrea dureza, ¿no? de la política que ellos tenían y de sus ejércitos. Entonces, pero sin embargo, Marcos le da un enfoque diferente. El poder, pero el poder realmente transformador que viene a través del Evangelio de Jesucristo. Ese poder que mucha gente como que lo minimiza. Ya me vas a hablar de religión. Sí, la religión. Pero, hermanos, la esencia de todo es la vida espiritual, porque eso es lo eterno, eso es lo que permanece. El día que tú y yo nos muramos, no nos vamos a llevar absolutamente nada, ni lo que tenemos puesto. Entonces, habla de una realidad espiritual de lo eterno, porque lo espiritual, nuestro espíritu, estará un día delante de la presencia del Señor y rendiremos cuentas de lo que hemos hecho, sea bueno o malo. Entonces tenemos que tener un balance a favor, y lo que hemos hecho en esta tierra realmente va a marcar la diferencia, va a ser lo que aporte a nuestro favor o en nuestra contra. Ahora, el Señor considera esos hechos cuando nosotros hemos sido lavados, hemos sido limpiados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, cuando hemos llevado a la acción el Evangelio, es decir, las buenas noticias, las hemos vivido y las hemos transmitido a través de también el mensaje. Entonces, vamos a manera de introducción en esta mañana, empezar a conocer un poco de lo que es este Evangelio de Marcos. Bueno, algunos eruditos dicen que es el primer evangelio que se escribió y más o menos data del año 65 al año 70 después de Cristo, o 65, 68 más o menos después de Cristo. Y es un evangelio realmente anónimo, pero los padres de la iglesia lo atribuyen a Juan Marcos. Juan Marcos, un cercano colaborador del apóstol Pedro y también compañero del apóstol Pablo y de Bernabé, al menos en su primer viaje misionero. Entonces, la tradición le atribuye a Marcos esta autoría de este evangelio. Entonces, Marcos, como era allegado a Pedro y sobrino de Bernabé, es el que se le atribuye esta autoría, es el que a través de estas fuentes directas, orales, de estos personajes importantísimos en la historia de la iglesia, también en el desarrollo del libro de los Hechos, él entonces empieza a escribir. Entonces, Marcos no era un apóstol, pero sin embargo era muy colaborador, como hemos dicho, de Pablo, de Pedro, de Bernabé. Entonces, se entiende o un poco que se indica de que este evangelio fue escrito posteriormente a la muerte del apóstol Pedro, más o menos alrededor del año 67 después de Cristo.
Luego que Nerón, el emperador, que era quien gobernaba en el Imperio Romano en ese tiempo, acusa a los cristianos de haber causado un incendio en Roma, y entonces empieza la persecución a toda la iglesia primitiva, y los líderes, en este caso Pedro y Pablo, fueron los que también de alguna manera pagaron con su vida durante ese tiempo. Ahora, algo importante también, y no se menciona como otros evangelios, como los demás evangelios, Mateo, Lucas y Juan, la destrucción de Jerusalén. Solamente Jesús lo profetiza, Jesús lo declara, ¿no? Cuando él dice que en el templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y que eso sucedió en el año 70 después de Cristo, en la destrucción del templo y muchos otros acontecimientos de la destrucción de Jerusalén. Entonces no se menciona, y eso se puede deducir claramente en el Mateo, en este Evangelio de Marcos, básicamente en el capítulo 13, donde no se indica ningún detalle con respecto a la destrucción del templo. Entonces, ahí en el capítulo 13 vamos a ver algunas cosas que la iremos viendo poco a poco. Entonces, vamos a ver también de que Marcos va a estructurar este evangelio alrededor de los viajes de Jesús, de las acciones del Señor Jesucristo, de cómo Él hace su obra, cómo desarrolla su ministerio, cómo también relata los hechos de su muerte y de su resurrección. Entonces, va a declarar lo que es el ministerio público del Señor, cómo lo desarrolla en Judea, en las diferentes ciudades en Jerusalén, de Palestina, y también culminándolo con lo que es la pasión y la resurrección del Señor. Entonces, básicamente, vamos a ver cómo se desarrolla el ministerio de Jesús, un ministerio de acción. Como hemos dicho, no empieza con una genealogía, sino que inmediatamente introduce a Jesús en lo que es su ministerio público. Eso lo hemos visto, ¿no? Lo hemos leído, o bueno, lo vamos a leer dentro de un instante en lo que es los primeros 8 versículos. Así que vamos a leerlo, no lo hemos leído, pero lo vamos a leer en este instante. Dice así, Marcos capítulo 1, si tienes una Biblia ahí, abre tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 1 al 8. Nos apasionamos mucho, tanto al poder abrir las Escrituras, que ya nos olvidamos un poco de lo que eran estos primeros versículos que están dentro de la cita, de lo que es preparando el camino del Señor, hablando de Juan el Bautista. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Muy bien, entonces vemos aquí algo importante, que Marcos, en este caso, empieza poniendo inmediatamente
este precedente en el versículo dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio. Está diciendo que este es el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias establecidas por Jesucristo, y nos da esa identidad, Hijo de Dios. Es decir, nos muestra su identidad, nos muestra su esencia, nos muestra el peso, las credenciales que conllevan este Evangelio. Ahora, por eso los estudiosos dicen que este es el primer Evangelio que se escribió, y lo demás luego tomaron los datos, algunos datos de este Evangelio, y se explayaron un poco más, fueron recopilando otras informaciones y formaron cada uno su propio Evangelio. Entonces dice, el principio del Evangelio de Cristo, de Jesucristo. Y como hemos dicho, es un Evangelio que se centra en la acción. Se centra en la acción y en la manifestación del poder de Dios, porque Él es el Hijo de Dios, el que está manifestándose en este Evangelio. Entonces, nos dice que esta es la esencia, este es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Entonces, vamos a ver aquí de que más que explicar en sí los hechos, Marcos de frente los establece, los define y habla de la rapidez. Es el evangelio más breve que existe y nos dice una de las palabras claves: inmediatamente, y salió y fue. Entonces es un evangelio dinámico, de acción, y es interesante que una de las cosas que vemos, ¿no? Que Jesús, después de un día de actividad, un día muy transitado, de bastante exigencia física para él mismo como hombre, entonces uno podría decir que debería darse un descanso, pero inmediatamente nos relata en algunos pasajes de este evangelio que dice que al día siguiente, muy temprano, o sea, casi ni descansaba, él se iba a orar, porque ahí estaba la fuente de fortaleza, de unción, para poder desempeñar toda esta labor dinámica que nos muestra este evangelio de Marcos. Entonces, vamos a ver todo eso en el desarrollo de este evangelio de Marcos. Entonces, algo importante también que nos debe llevar a nosotros a lo que es la aplicación personal cuando estudiamos, cuando veamos las verdades y los principios que se establecen en este evangelio, es que la importancia de lo que es el discipulado, lo que significa seguir realmente a Jesús. Vamos a ver en este evangelio una serie de incomprensiones y rechazos que Jesús mismo, como Hijo de Dios, enfrenta a lo largo de su ministerio. Y todo lo contrario, quizás, a lo que vemos ahora nosotros en un evangelio, entre comillas, de la prosperidad, un evangelio donde todo te va a ir bien, ven a Jesús y gloria a Dios, todo va a ser felicidad, va a ser alegría. Sí, Dios nos da promesas muy importantes, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él es quien va a proveer para nuestras necesidades, que Él es nuestro sanador, Él es nuestra fortaleza. Sí, es verdad, es lo que vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida si nosotros nos sometemos, si nos alineamos a los principios de la palabra de Dios. Pero sin embargo también, como dice
En la segunda carta a Timoteo dice que si reinamos con Él también sufriremos. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Entonces es parte también del sufrimiento, pero en el buen sentido, la experiencia del cristiano, el rechazo. Y a muchos de nosotros lo estamos experimentando, pero cuando solamente hemos recibido un evangelio, entre comillas, un evangelio de prosperidad, un evangelio que todo te va a ir bien, eso es contradictorio cuando empezamos a experimentar lo que Jesús mismo experimentó, el rechazo, muchas veces la soledad, la incomprensión, aún de sus mismos discípulos, que lo dejaron solo en el momento más crucial de su vida, ahí en el Getsemaní, ahí cuando él debía de enfrentar toda la presión de llevar el pecado de toda la humanidad. Entonces es importante entender eso, de que a pesar de las adversidades, de las dificultades, nosotros tenemos que entender que el discipulado conlleva todo eso, porque, como él mismo lo va a expresar, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el versículo clave de este evangelio, para darnos a entender de que nosotros tenemos que estar dispuestos, listos a servir, a entregar nuestra vida, a estar siempre viendo la necesidad. A veces estamos esperando de que el Señor nos diga qué hacer, que se nos presente un ángel para ir y hacer alguna determinada cosa para el Señor. Alguien dijo, cuando veas una necesidad, ya no tienes que esperar de que Cristo o el Espíritu Santo te diga qué hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos ha preparado, Dios nos ha ungido para hacer salir luz, para ser una voz de esperanza, una voz de bendición en medio de este mundo que se envuelve en tinieblas. Entonces, el discipulado, es entender el discipulado, entender lo que es ser un verdadero seguidor de Cristo, lo encontramos también en este Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque él mismo va a decir, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, y nos dice Marcos, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es solo el principio. Es lo básico. Y en lo básico estamos viendo el servicio. Estamos viendo la entrega. Hermanos, estamos viendo el compromiso. Una de las características importantes del verdadero cristianismo es el compromiso. Si alguien no se compromete para servir, si alguien no se compromete a rendir su vida, ojo, y su vida implica todo aquello que está en el entorno de tu vida, tu trabajo, el fruto de tu trabajo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos le pertenece a Él, nos ha sido dado por Él. David dijo, de lo tomado de tu mano te damos, Señor, porque nada nos pertenece, todo es tuyo. Y aún el dinero significa vida, son horas de trabajo, es en sí la esencia de vida, es horas de trabajo, es vida invertida para producir un bien. Entonces, por eso nosotros debemos de servir al Señor con tres cosas: con nuestros tesoros, es decir, nuestros bienes materiales, con nuestro tiempo y también con nuestros talentos, con lo que hemos recibido de parte de Dios, las capacidades que tenemos y vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, porque Dios también nos ha bendecido de manera integral. Dios ha venido para salvarnos de la esclavitud. Dios ha venido para libertarnos. Él nos ha salvado espiritualmente. El día en que la persona que le ha entregado su vida parte de este mundo material, porque somos espíritu, alma y cuerpo, es decir, somos un alma que tiene un espíritu y habita en un cuerpo físico.
somos tripartitos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo eterno es lo que está dentro, no es lo que yo miro al frente de un espejo que se va deteriorando, como dice el apóstol Pablo, que el hombre interno se va renovando cada día, aunque el externo se vaya deteriorando, se vaya desgastando. Y lo eterno, en algún día, en algún momento, partiremos y estaremos en la presencia de Dios y estaremos con Él por la eternidad si le hemos entregado nuestra vida realmente, sinceramente, a nuestro Señor Jesucristo, si hemos andado conforme a su palabra, porque Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la clave. No es solamente que ya le entregué mi vida a Cristo y esa oración fue una oración milagrosa, fue una oración mágica y entonces qué bueno, ahora yo ya soy salvo, pero sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes. No es así. El Evangelio, cuando llega a las vidas, hay una transformación total y verdadera. Si bien es cierto, hay algunas áreas de nuestra vida que todavía van a estar en proceso, y justamente una de las áreas más neurálgicas, el hueso más duro de roer, por decirlo de alguna manera, es nuestro temperamento, nuestro carácter, es con lo que Dios todavía va a ir trabajando. Y eso lo vemos todavía en la vida de los grandes hombres de Dios. Veamos la vida de Abraham, veamos la vida de Moisés, veamos la vida de Jacob, veamos aún la vida del mismo apóstol Pablo, de todos los grandes hombres de Dios, y nosotros no vamos a ser la excepción. Entonces, el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. El Señor va a seguir a través de su palabra, que es el espejo, mostrándonos aquellas cosas que todavía faltan procesar, que Él necesita trabajar con nosotros. Entonces, aunque hay cosas que indudablemente han cambiado, mi vida no es la misma desde el momento en que le entregué mi vida a Jesús, como puede ser la de usted y de miles de personas, de millones de personas que han tenido realmente un encuentro con el Dios de la gloria. Hemos dejado de hacer muchas cosas que antes eran nuestra práctica diaria, cotidiana. Ya no practicamos el pecado, ya no vivimos en pecado, pero todavía hay ciertas áreas que son vulnerables y el diablo las conoce muy bien, pero también Dios quiere fortalecernos en el poder de su fuerza a través de su palabra y su espíritu. Por eso es importante que tú y yo andemos en la palabra y en el espíritu, y eso es la esencia. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Es decir, tenemos que invertir nuestra vida para hacer la voluntad de Dios, lo que dice el manual del hombre, la mujer, de todo ser humano, la palabra de Dios. Ahora, lo maravilloso es de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, eso lo hemos visto en Efesios hace unas semanas. Él es la cabeza, Él es el que ordena, Él es el que manda, porque la cabeza es la que ordena, es ahí donde están las ideas, los pensamientos y las obras que se tienen que ejecutar, y el cuerpo obedece. Entonces, es interesante que en este Evangelio vamos a ver a Cristo revelado como el Mesías, el escogido, el elegido por Dios. Él es el Salvador del mundo. Amén. Luego vamos a ver su autoridad como maestro, porque van a decir, tú no enseñas como los escribas, sino de una manera diferente, porque Él vive lo que predica. Entonces tiene autoridad, no como los escribas. Él es el maestro por excelencia, y eso nos dice lo que es un verdadero maestro en la tradición o en el contexto judío. Por eso que Santiago va a decir, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque si no recibiréis mayor condenación. Está hablando de que no solamente debemos hablar, sino que mostrar con nuestra vida los hechos. Y eso es la verdadera esencia de un cristiano. Amén. Esa es la verdadera esencia. Es una lucha constante, porque
no es parte de nuestra idiosincrasia. Muchas veces se dice una cosa y no se hace. Basta con prender un rato en la televisión y ver algunos líderes políticos, ¿no?, que dicen una cosa y después en hurtadillas, en la noche, en las tinieblas, como se mueve el diablo, hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Ahora, no solamente ellos, sino muchas personas, muchas, miles de personas hacen eso. Por eso la esencia de una persona es lo que hace en privado, cómo vive en privado. Eso va a reflejar realmente lo que somos. Porque el Señor es el que está presente en ese momento y nos ve tan como somos. Ahora, vemos la autoridad del Maestro y sobre todo vemos su autoridad sobre el reino de las tinieblas, sobre Satanás y los espíritus inmundos. Vemos cómo Él echa fuera a los demonios con el poder de la palabra, con declarar su palabra. Y vemos, lo vemos en el plano físico también, vemos una sociedad impregnada de maldad, impregnada o gobernada por espíritus inmundos de violencia, de maldad, que vemos constantemente, hermanos. Lo vemos a través de la televisión, lo vemos cuando salimos a la calle, vemos la indiferencia, vemos la maldad, vemos la insolencia, vemos la inmundicia. Y todo eso está operando el diablo a través de esa influencia demoníaca en las personas que están dentro de su reino de tinieblas. Aquellos que aún no le han entregado su vida a Jesús, no han sido liberados de las garras del diablo. Por eso es importante estudiar este evangelio, porque Jesús se movía donde había necesidad, llegaba a los lugares donde era necesario influenciar. Esa es la tarea tuya y mía. Es ahí donde nosotros tenemos que estar presentes como sal y luz, liberando a los endemoniados de los espíritus inmundos. Vemos el pecado también aquí, cómo Él tiene victoria sobre el pecado, sobre las tradiciones humanas. Ellos guardaban el Sabbat, pero Jesús le va a decir que Él es el Señor aún del Sabbat. Es decir, Él está por encima de la religiosidad, porque Jesucristo, amigo, hermano, no es religión. Jesucristo es vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo quiere llenar tu vida, transformar tu vida. No quiere que te vuelvas un religioso más, porque religiosos tenemos hasta el cansancio, aún en las iglesias denominadas evangélicas. Basta ya de religiosidad. Tenemos que ser de influencia. Tenemos que llegar con el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de Cristo, y influenciar a las vidas. Entonces, dejar de ir religiosamente. Ahora todo el mundo quiere ya reunirse presencialmente y está bien. ¿Pero para qué? ¿Para seguir con la religiosidad? Entonces, ¿qué hemos hecho durante todos estos 2 años? Se puede decir que nada. ¿Por qué? Porque hemos estado viviendo una religiosidad simplemente. Tenemos que influenciar. Vemos el poder de Cristo sobre la naturaleza, reprendiendo a los vientos, porque Él es el Señor que gobierna en todos los ámbitos a través de su palabra. Él habla y los vientos se calman, la mar se calma. Entonces vemos su autoridad, vemos su poder sobre la naturaleza, vemos su poder y autoridad, algo importante, sobre la enfermedad, porque ahí es donde el diablo se mueve. La enfermedad no viene por causa de un obrar de Dios, no viene para enseñarnos una lección. Dios lo permite porque todo aquel que no está bajo la vida dirigida por Dios está bajo su cobertura, está disponible, está accesible
al reino de las tinieblas. Y es ahí donde el diablo se mueve. Es ahí donde los espíritus de enfermedad y de muerte imperan. Y es por eso que mucha gente se ve enferma, oprimida. Pero vemos aquí a Jesús sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Amén. Jesús no ha cambiado. Uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Nosotros hemos experimentado muchas veces la sanidad de Dios. Ya lo hemos dicho. A principios de este año estuvimos infectados con este virus, pero el Señor nos sanó. Nos sanó porque confiamos en sus promesas. Nos sanó porque nos aferramos a su palabra. Y también porque buscamos el estar más conectados con Él por el Espíritu Santo. Ahí en medio de esa sala del hospital, orando, reprendiendo a los demonios, ese espíritu de temor que quería envolvernos y llevarnos cautivos al terreno de la mente y de los sentimientos. Es ahí donde nos paramos firmes en la palabra. Y hermanos, era terrible, se moría el del costado, se moría el del frente, el del otro lado, y rondaba ese espíritu de muerte. Podíamos sentir claramente esa opresión espiritual, pero tomamos esa autoridad que el Señor nos da, porque somos su cuerpo, somos sus hijos, somos sus embajadores. Amén. Y empezamos a atar a los demonios, a reprenderlos en el nombre de Jesús, echarlos fuera, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero tienes que pararte firme en la palabra. Amén. Es la misma experiencia que Jesús vivió en Lucas capítulo 4 cuando vino el diablo. Y él entonces lo reprendió con la palabra, lo reprendió con el escrito, está. Y tú tienes que conocer la palabra para reprender a esos espíritus inmundos, echarlos fuera en el nombre de Jesús y apropiarte de las promesas. Ese es el verdadero discipulado que quiere Cristo que tú experimentes. Hermano, la autoridad no viene porque tú le dices al diablo, mira, yo seguí discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3. El diablo venía a tentarte y va a ver con qué cosa le respondes. Si tú le respondes con la palabra y te mantienes firme y conoces bien la palabra, porque el diablo también la conoce. En una parte de la tentación, el diablo quiso citarle la palabra a Jesús, pero tergiversándola. Entonces van a venir también inclusive muchos hermanitos dándote un consejo espiritual de la palabra, pero tú tienes que discernir correctamente, tú tienes que llevarlo a la aplicación correcta, y eso viene por una estrecha comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda la verdad. Así que es la palabra y el Espíritu, es ser una persona llena del Espíritu Santo, una persona investida del poder de lo alto, para que tú puedas vivir dentro del propósito de Dios. Y ahí fue donde el Señor nos dio la victoria. Después de 7 días, después de una semana, bueno, salimos victoriosos de ese cuadro, de esa situación. Sí, Dios utilizó también a los médicos, porque Dios les ha dado sabiduría, entendimiento, pero nosotros hicimos nuestra parte, luchamos la buena batalla de la fe, reprendiendo, apropiándonos de la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en línea con la voluntad de Dios, creyendo, hermanos, y también discerniendo correctamente. ¿Por qué? Porque es importante estar conectados con el Señor. Indudablemente, en ese momento también, nosotros estuvimos compartiendo, no cesamos de hacer la voluntad de Dios. Donde estemos tenemos que hacer su voluntad, tenemos que convertirnos en instrumentos en la mano de Dios, compartiendo con una persona, compartiendo con otra, orando por los enfermos, reprendiendo los demonios aún en ese lugar. Y entonces la gloria de Dios se manifestará, obrará. Y esto no ha acabado. Seguimos. Hermanos, va a venir la variante Omicron, Omega, Alfa, lo que sea. Podemos tener todo el alfabeto griego, hebreo, con todas las variantes que podemos imaginar. Pero
Jesucristo es el alfa y el omega. Amén. Jesucristo es el principio y el fin. Amén. Jesucristo es el que nos ha investido de poder y nos ha dado la victoria. Amén. Y este Evangelio de Marcos nos muestra eso. Gloria a Dios. La victoria sobre la enfermedad, la victoria sobre el pecado, aún sobre la propia naturaleza y sobre la muerte. Porque Él resucitó en victoria y nos ha hecho participantes de esa resurrección. Sí, moriremos en algún momento, partiremos de esta tierra, dejaremos este cuerpo físico, pero será cuando hayamos cumplido con el propósito de Dios, no antes ni después. Cuando el Señor diga, hasta aquí, Martín, aquí ya se cumplió tu propósito en la tierra, ya hiciste lo que yo te mandé hacer. Ahora ven y entra en el gozo de tu Señor. Entra, porque ahora tú vas a experimentar lo que es estar en mi presencia, lo que es las bodas, lo que es estar en mi presencia gloriosa. Entonces es ahí donde estaremos nosotros disfrutando de nuestro trabajo. Pero antes tenemos que hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Como dijo el apóstol Pablo, me es estrecho todavía. No sé si es mejor quedarme para beneficio de ustedes o partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, claro, porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero aquel que dice ser hijo de Dios y no está seguro ni de su salvación, está bajo un temor que no es un temor de Dios, que tiene temor hasta de que Cristo venga, porque sabe que será hallado falto, porque no ha hecho ni siquiera todavía lo que debía de hacer, porque ha estado viviendo en la carne, ha estado viviendo en desobediencia, no ha estado viviendo su vida sometida a lo que dice la palabra de Dios. Siente que todavía le falta, que no ha cumplido, pero tampoco se esfuerza por cumplir. ¿Por qué? Porque no está viviendo en línea con la palabra y no está sometiendo todas las áreas de su vida a lo que es el gobierno, el señorío del Espíritu Santo. Entonces también vemos que vivir en el Espíritu, como lo vivió Jesús, es una vida apartada del legalismo. Aunque aparentemente algunos digan que nosotros somos legalistas, porque estamos cumpliendo con todo lo que Dios dice. Dice, tú eres legalista. Pero son personas, hermanos, como ya lo hemos dicho, que tergiversan la palabra, que ya están poniendo en tela de juicio lo que dice la palabra. No, esto ya no es aplicable. No, esto ya no es así. No, pastor, usted ya es muy radical. Dígame, un juez va a ser radical al dictar sentencia a una persona que ha quebrantado alguna ley dentro de un juzgado. El preso, ¿cómo se llama? La persona que ha sido hallada en delito, ¿no? El inculpado va a decirle, no, señor juez, usted es muy legalista, no, usted está queriendo aplicar esa ley de una manera muy radical conmigo, ¿no? Y la gente lo va a apoyar porque dice eso. De ninguna manera. Por eso tiene la autoridad. Tiene la autoridad para poder ejercer lo que está establecido. ¿Qué le van a venir a decir algunos en el día del juicio? Ay, no, Dios, tú eres muy legalista, eres muy rajatabla. La Biblia dice que nadie se justificará delante de Dios. Así que esos argumentos que algunos creyentes, entre comillas, hijos de pastores, ministros, líderes, a veces cuestionan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay relajo en sus iglesias, porque, bueno, su pastor les permite ciertas cosas y cuando uno va y dice, no es así, dicen, ay, lo siento mucho, pero claro, por eso hay para todos los gustos y colores. Entonces, aún así, es importante, por eso conocer lo que es el propósito de Dios. Y Marcos nos revela a Cristo en todas estas facetas. Entonces, vemos aquí que Marcos dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Entonces nos habla de la identidad. Si Jesús, como Hijo de Dios, hizo estas cosas, entonces nosotros, que decimos también ser hijos de Dios, por ese acto de fe, por haberle entregado nuestra vida a Jesús, por haberle invitado a entrar en nuestro corazón, tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. ¿No le parece lógico? Él nos está mostrando cómo debe conducirse un verdadero Hijo de Dios. Y entonces encontraremos el testimonio. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Amén. Eso es lo que Dios quiere decir de ti y de mí. Quiere complacerse, quiere que traigamos gozo, placer a su corazón al hacer su perfecta voluntad. Entonces, no soy simplemente un hijo de Dios porque hice una oración y me constreñí por un instante y luego me levanto, como dice Santiago, me miro al espejo, pero no me considero realmente y después sigo viviendo como me da la gana. No, eso es religión, eso no es tener una relación y una vida consagrada al verdadero Hijo de Dios. Entonces, Marcos justamente hace énfasis a un término mesiánico, el Hijo del Hombre, que es citado por el mismo Señor Jesús. Él dice el Hijo del Hombre, que es una expresión mesiánica que encontramos en el capítulo 7 del libro de Daniel 7:13 específicamente. Entonces, vemos ese título mesiánico como elegido, como el ungido de Dios. Entonces, vemos ahí también que Jesús es el que, al tener esa relación, al tener esa unión con Él, como dice en estos primeros versículos Juan, Él es el que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y los discípulos dijeron, ¿no?, que Él ha dado, ahí en el libro de Hechos, que ha dado su Espíritu a todos los que le obedecen. A todos los que le obedecen. Es decir, esa plenitud, ese poder, esa autoridad, esa unción para hacer grandes cosas en el nombre de Jesús, y que no lo vemos, lamentablemente, ahora, en la actualidad. ¿No será porque no hay obediencia? ¿No será porque no hay consagración? ¿No será porque no hay, hermanos, santidad plena? Entonces, Él es el que nos bautiza, nos sumerge, nos inunda en esa presencia de su Espíritu y su fuego purificador, ese fuego que quema, ese fuego que mata, ese fuego en el cual, al poner el sacrificio y dejarlo ahí y morir, es decir, no dejar ningún vestigio de carnalidad, sube en olor grato delante de la presencia del Señor. Es ahí cuando nosotros somos realmente un objeto de adoración a nuestro Dios, presentándonos cada día, como dice Pablo en Romanos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es y debe ser nuestro culto racional. Es decir, es lo que debe llevarnos a nosotros a vivir diariamente en esa vida consagrada, estrecha. Entonces, y vemos en los evangelios, y Marcos da la excepción, cómo después de ese acto de agradar al Padre, como de ese testimonio del Padre, ¿no?, viene el Espíritu Santo sobre Jesús, en ese acto del bautismo, en ese acto de obediencia, de someterse, aún siendo Dios, a todo lo establecido por Él. No tenía necesidad. Juan le va a decir, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice, es necesario que todo
se cumpla. Hermano, hermana, es necesario que todo se cumpla. Todo se cumpla en nuestras vidas. Que todo lo llevemos a la práctica. Que todo lo vivamos según el ejemplo que Cristo nos dio. Jesús vino para mostrarnos que nosotros debemos de vivir de la misma manera como Él se condujo cuando estuvo en su vida terrenal. Él ahora está intercediendo por ti y por mí, para que nuestra fe no desfallezca, para que nosotros no tiremos la toalla en el intento. Por eso es importante entender el discipulado. Nuestras vidas tienen que estar consagradas a Él, o si no, la vida cristiana se va a tornar tediosa, se va a tornar pesada, no va a haber descanso para nuestras almas. Cuando Él dice, llevad el yugo sobre mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis cargados y descansados, cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Es ahí, en la presencia de Dios, donde encontramos descanso, remanso, fortaleza, sanidad, restauración. Es ahí donde somos levantados. Es ahí donde salimos con nuevas fuerzas para enfrentar las situaciones complicadas, difíciles, mientras estamos en este valle de sombras y de muerte. Entonces, estas son las buenas nuevas. Este es el Evangelio. No es solamente buenas noticias, sino que, hermano, trasciende más allá. La buena noticia es que a pesar de, el Señor está contigo. A pesar de las situaciones difíciles, tienes victoria, porque Él nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es el Evangelio: sufrimiento y victoria, poder y autoridad sobre todo lo creado, así como Él lo tuvo, y nosotros somos su cuerpo, nosotros somos su iglesia. Toda potestad nos ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tenemos poder para atar y desatar. Entonces, solamente podremos ejercer esa autoridad cuando tengamos real conocimiento de lo que Dios nos ha concedido. Cuando nuestra identidad esté así de influenciada por la persona de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ese es el evangelión, ¿no? El evangelio de Cristo, Hijo de Dios, las buenas noticias. Entonces, este es el principio. Este es el principio del cumplimiento de lo que habían anunciado los profetas, y que ahora es Juan el Bautista preparando, haciendo lo que se refiere como la introducción a este ministerio que empezó con Jesús, pero continúa contigo y conmigo. Amén. Hermanos, el libro de los Hechos solamente se cerró en una cantidad de capítulos, pero tú y yo lo seguimos escribiendo, y son los hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que ahora mora en nosotros, es el que tiene que tener el control, y es el que tiene que llevarnos a hacer la voluntad de Dios cada día. Y esto fue lo que dijeron los profetas. Por eso dice, como está escrito en Isaías el profeta:
Hermanos queridos, Dios todo lo establece por su palabra. Todo lo que viene está establecido por Dios. Y escúchalo bien. Él dijo lo que hizo justamente en este evangelio y en nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios. Este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Todavía estamos en escena. Todavía la iglesia no ha sido llevada. Así que ejerzamos la autoridad. Cumplamos con el propósito de Dios. Hagamos lo que a Él le place, para que Él en aquel día pueda decirnos: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La pregunta es: ¿lo estás haciendo? La pregunta es: ¿estás yendo en pos de lo que Dios quiere que tú hagas, que ya lo ha revelado en su palabra? Por eso vamos a estudiar este evangelio de Marcos. Y como ya he dicho, es el evangelio más breve y es el evangelio de la acción. Un salmo dice: es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Y lo vemos: aborto, muerte, asesinato, corrupción. No hay principios ya en esta tierra. Es tiempo de actuar. Y el Evangelio de Marcos nos muestra cómo hacerlo. Inmediatamente. Y Jesús fue e hizo. Y ojo, que no solamente Él, sino también aquellos que fueron llamados como discípulos. E inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. Dejando las redes, le siguieron. Quizás Dios va a confirmar un llamado que tú tienes y al cual te resistes, porque tienes temor, porque dices: no, esto no es para mí. Pero justamente los que muchas veces piensan y dicen eso son los que Dios escoge para cumplir con su propósito. Vamos a orar. Cierra tus ojos por un instante y vamos a orar al Señor. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Dios bendito, en esta hora tú nos llamas, Señor, a vivir en línea con tu propósito, a mostrarnos, Señor, de que tú tienes un llamamiento. Y, Señor, no es necesario que sea un llamamiento a tiempo completo. Es un llamado a ser tus hijos realmente. Es un llamado a hacer tu voluntad, a vivir en línea con lo que dice tu palabra. Señor, vemos en el libro de los Hechos que muchos de los que salían y predicaban, muchos de los que extendieron el Evangelio por toda Judea, Samaria y aún hasta lo último de la tierra, no fueron precisamente pastores, no fueron precisamente los apóstoles, sino que fueron discípulos. Y, Señor, tú nos llamas como discípulos a hacer tu voluntad en esta hora, a ser realmente hijos de Dios como decimos ser, y que tú nos muestras como ejemplo en los evangelios. El principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y, Señor, muchas veces nosotros decimos ser hijos de Dios, pero nos conducimos más como hijos del diablo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por habernos seguido la corriente de este mundo y no ser lo que a ti te agrada, lo que te trae a ti
placer, dicha, gozo. Perdónanos, Padre. Y Señor, una vez más te pedimos que tú nos limpies. Te pedimos que tú nos guardes. Y te pedimos que en tu misericordia tú nos uses, Señor. Padre, tú vienes pronto y tu galardón contigo, Señor, para premiar a todo aquel que anda conforme a tu voluntad. Señor, no permitas que seamos hallados faltos. Señor, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de que nos consagremos a ti. Hoy es el tiempo de que cumplamos todo aquello que te hemos prometido y que hemos dejado de lado. Señor, hoy es el tiempo de vivir en santidad y de vivir en línea con tu palabra. Señor, te damos gracias. Señor, bendigo a cada persona que está conectada en esta hora. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, Señor, por aquellos que todavía están viviendo de una manera religiosa, pero no tienen una verdadera y real relación contigo, con el Dios de la gloria. Te pedimos, Señor, de que seas tú tocando sus vidas y sus corazones, para que ellos también puedan conocerte, para que ellos también puedan, Señor, tener esta experiencia gloriosa contigo y tener, Señor, unas vidas transformadas y poder vivir en línea con tu perfecta voluntad. Y si tú en esta mañana todavía no le has entregado tu vida a Jesús, quiero darte la oportunidad de hacerlo, porque el tiempo es corto y no sabemos. Ahora podemos estar conversando y mañana ya no estamos simplemente. No estás tú o no estoy yo. Pero Dios quiere darte la oportunidad. Yo sé a dónde voy, sé a quién le pertenezco, sé de quién soy, sé quién está en mi vida. No es un asunto de religión, es un asunto de relación y de convicción, por la seguridad que Él me da en su palabra. Y yo quiero que tú tengas esa seguridad, de que si tú partes hoy o mañana de esta tierra, puedas ir a la presencia de Dios. Él dice, al que a mí viene yo no le echo fuera. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él quiere hacer cosas nuevas en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio y en todo lo que tú tienes. Pero es necesario que tú hagas lo primero. Primero, dejar que Él entre en tu vida. Y segundo, dejar que Él actúe en tu vida por su Espíritu. Y tú obedecer, entender, comprender y conocer más de su perfecta voluntad que está en su palabra. Sí, el inicio es hacer esta oración de corazón. Y lo segundo es alinear tu vida con esta palabra. No es de que solamente le entregas tu vida y ya de ahí, santo milagro, me voy al cielo y sigo viviendo como antes. Haz esta oración de todo corazón. Sinceramente, reconoce que has fallado, reconoce que has vivido aparte de la voluntad de Dios. Y habla a través de esta oración. Cierra tus ojos por un instante y dile así al Señor de todo corazón: Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta mañana reconozco que soy pecador, que te he fallado, Señor, que he estado viviendo conforme a mi propia voluntad, apartado de ti, desconociendo lo que dice tu palabra, haciendo lo que aparentemente puede ser bueno, pero no es lo mejor. Y lo mejor es lo que dice tu palabra. Porque tu palabra es el manual de vida para mí y para todo ser humano. Por eso, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, entiendo que ahora necesito que tú seas mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, reconozco que tú moriste ocupando mi lugar en la cruz del Calvario y resucitaste con poder el tercer día para darme seguridad de vida eterna y para demostrar de que tu sacrificio por mí y por la humanidad fue perfecto, fue aceptable delante del Padre. Y por eso yo tengo ahora, o puedo tener salvación y vida eterna.
Señor, hoy yo te entrego mi vida. Hoy yo te invito a entrar en mi corazón para que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi Salvador y vivir conforme a tu palabra cada día. Gracias, Señor. Hoy me entrego a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, realmente, la Biblia nos dice que tu nombre en este instante ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, que ya no pasarás de condenación porque has pasado de muerte a vida, que hoy Él viene a morar en ti y te hace templo de su Espíritu Santo. Hoy Él te sella con su Espíritu Santo como propiedad suya. Y si tú vives en línea con la perfecta voluntad de Dios, nadie te arrebatará de su mano, porque tú ya eres y serás especial tesoro para Él, porque tú estás viviendo en obediencia, estarás viviendo en obediencia y agradando al Señor. Entonces, queremos ayudarte nosotros a crecer saludablemente en tu vida cristiana. Así que comunícate con nosotros, escríbenos y estaremos contactándonos contigo para darte algunas ayudas, también guiarte en el trayecto de tu vida espiritual y también para bendecir tu familia y todo lo que tú emprendas, porque la Biblia tiene todo consejo para todo lo que tú puedas imaginarte en tu vida. Así que en esta mañana te bendecimos y te recordamos también de que estamos todos los miércoles a las 7 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración e intercesión, porque como hemos dicho, hay momentos de dificultad, pero el Señor ya nos ha dado la victoria y uno de los recursos es justamente la oración. Amén. Persistente, eficaz. La Biblia dice orar sin cesar. Así que los miércoles a las 7 de la noche tenemos ese tiempo de oración. Y los domingos como hoy, 11 de la mañana, tenemos el tiempo del estudio de la palabra, del mensaje de Dios para tu vida. Así que ayúdanos a compartirlo, compártelo con tus contactos, con tus amigos, personas que no conocen al Señor. No queremos edificar ya gente que ya es parte de una iglesia. Dios no nos ha llamado a evangelizar a los creyentes. Claro, pueden escuchar el mensaje y salir muchas veces del error, pero la prioridad es aquellos que no conocen a Cristo, para que sean salvos. Así que ayúdanos a compartir este mensaje y de esta manera tú también estarás siendo un instrumento de bendición y para que la palabra de Dios corra y alcance a otros. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Recuerda, Cristo viene pronto. Hay que estar preparados. Bendiciones.